Muy buenas tardes a todos. El GIS Day tiene como objetivo principal promover la conciencia sobre la importancia de los sistemas de información geográfica y cómo estos pueden ser utilizados para comprender y abordar los desafíos del mundo real. Continuando con la celebración de este importante día, damos inicio a la segunda sesión donde veremos el tema Agricultura Digital con ARGIS, el cual será desarrollado por nuestro ingeniero de soluciones, Josué Bukovic. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Me presento primero para los que sean nuevos tal vez de la tarde y no han estado en la mañana. Mi nombre es José Bukovic y bueno, como mencionaba Carla, trabajo acá en IGEO como ingeniero de soluciones. Y es un gusto estar con ustedes hoy día para presentarles un poco sobre la agricultura digital, que es más que todo igual medir un poco cómo se aplica igual al mercado actual, tal vez contextualizarlo un poco igual para Bolivia. Y bueno, comenzaremos. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, empezando por agricultura, la agricultura digital. ¿De qué es un poco la agricultura digital? Bueno, viene desde los 80, incluso cuando se empezó un poco con la agricultura de precisión y se empezó bastante a medir, ¿no? Con los primeros GPS que aparecieron y demás, a nivel más de cultivo, se empezó a buscar ser más preciso en lo que se hacía, ¿no? Entonces, todos estos datos que se tienen ahora con las nuevas plataformas, se los puede ingresar y sería la evolución de lo que era la agricultura de precisión, ¿no? Entonces, ¿qué es un SIG moderno y que incluye todos estos datos? Es una plataforma que centraliza todo este tipo de información, ¿no? Que puede centralizar diferentes áreas que están operando en la parte agrícola, una parte que está en campo, tal vez la parte de seguros, la parte de producción, de comercialización, y que toda esa información puede estar centralizada en un solo lugar y que pueda llegar a las personas que necesitan revisarla, ¿no? Igual con el avance de la tecnología se ha incrementado bastante esto del Big Data y de que toda esta información que se empezó a recolectar allá por los 90 y después los 2000 y posterior, después de tenerla, la pregunta era ¿qué hacemos con tanta información, ¿no? Entonces las respuestas son todas estas nuevas herramientas que se están teniendo y que ayudan mucho mejor a comprender y a ser más eficiente, ¿no? Y al final, celebrando el GIS, mostrar un poco cómo el GIS ayuda a ser mucho más productivo, ¿no? Igual, como pasa con todas las tecnologías, al inicio cuando aparecen son más caras, ¿no? Y son más difíciles de acceder y se requiere más esfuerzo para hacer que funcionen, como era tal vez en los 2000 o en los años pasados, ¿no? Actualmente se han habilitado ya muchos servicios que son mucho más accesibles, más baratos. Siempre hay mucho esta parte de escala, de ver y medir, invertir en tecnología, dependiendo del tamaño que yo tengo, esfuerzo versus recompensa, ¿no? Entonces se han democratizado muchas de estas herramientas ya. Se tiene del lado de ArcGIS, lo que es ArcGIS Online, que es la plataforma, y da muchas de estas herramientas listas ya para usar, ¿no? Hay muchas plantillas y todo ya listo para que se empiece a usar. Y que incluso personas que tal vez no sean usuarias o que no hayan conocido del SIG o que no hayan sido tan técnicas, pueden estar alimentando un SIG, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de flujos que se pueden seguir en la parte agrícola, o flujos para la parte de colecta de información, la actualización de esa información y luego tomar decisiones en base a esa información. Pero igual hay ciertas áreas específicas, tal vez la parte de un agrónomo, un productor, que van a tener sus propios flujos, ¿no? La parte comercial igual puede tener sus propios flujos, entonces vamos a ir viendo igual un poco de eso. Este es un poco más referente al flujo que maneja el SIG dentro de cómo colectar y manejar esos datos, ¿no? Entonces, primero se tiene una parte de estudio y evaluación y planificación de cómo yo voy a operar o cómo voy a llevar a cabo mis operaciones. Y hay diferentes procedimientos que yo puedo seguir y que R me da. Vamos a ver igual algunos ejemplos más adelante. Y me puede ayudar primero en la gestión de parcelas, ¿no? Que quién tiene qué, dónde lo tiene, llevar esta parte de la conciencia espacial, ¿no? Que impulsa Esri con la geografía, que tiene esta visión bastante particular, espacial, que obviamente es mucho más importante para algunos rubros que otro y para el agrícola es fundamental, ¿no? Entonces yo puedo tener mapeados y puedo determinar qué áreas tienen exactamente quién, dónde, cuánto está produciendo en esa área, cuánto puede producir esa área. Igual puedo hacer estudios de dónde debería tal vez producir qué,
igual tal vez voy a tener que venderlo, llevarlo a ciertos hilos específicos, tal vez sería más óptimo que haga cierto tipo de producción, ¿no? Cierto tipo de operaciones. En la parte de monitoreo y medición, va un poco esto igual bastante de Big Data y de no solo tener los datos en sí, mirar una imagen satelital, por ejemplo, y verlo, sino mesurarlo, ¿no? Tener una parte de medida. Entonces hay varios tipos de soluciones ya para esto. Hay varios indicadores que les voy a mostrar igual más adelante, yo directamente en números puedo evaluar y calificar, ¿no? Y poder mesurar igual cuánto voy a producir o cuánto no, tener estimativas directamente. Y se tiene diferentes flujos para parte de monitoreo de cultivos, ver si es en una zona propensa a inundaciones, tal vez, ver si tal vez en un caso de incendios esté igual cerca de uno de estos. La evaluación de salud de cultivos a través de imágenes satelitales se puede hacer o también con revisiones directamente en los cultivos de personal en campo que vaya a hacer las inspecciones, ¿no? Y que haga las anotaciones de qué ha encontrado dónde, hacer predicciones de rendimiento. Mucho esto de heredado igual de la agricultura de precisión, que ahora mucha de la maquinaria que se tiene registra ya cuánto está colectando por área específica, ¿no? Tener el histórico igual de qué es lo que he cultivado para la rotación de cultivos. En el caso de palmeras, por ejemplo, producción de banano o este tipo de productos que son más árboles, por ejemplo, puedo hacer un conteo específico o deducción incluso de qué concentración de masa vegetal tengo por área, ¿no? Y bueno, la parte igual de evaluación de riesgos para la parte de seguros agrícolas, de poder una parcela, poder compararla y mirarla con todas estas otras capas que pueden ser de clima, de estas de que les mencionaba, ¿no? De inundaciones o cualquier otro tipo de fenómeno que puede estar afectando a un área agrícola, ¿no? Y posteriormente, para la parte igual de logística y mercado, se tiene diferentes soluciones. La gestión de inventario, saber, por ejemplo, yo soy un productor que puede estar produciendo pacas de heno, ¿no? Entonces, saber quiénes son los que tienen eso, dónde lo tienen, a quién sería más óptimo comprarle, puedo hacer toda esta parte. La parte de optimización y entrega de productos, hay igual soluciones de ruteo. Yo puedo tener una flota de camiones o cierta maquinaria, ¿no? Que tiene que llevar productos, se tiene que movilizar insumos a ciertos lugares. Y yo puedo optimizar estas rutas. ARGIS tiene un sistema, tiene sistemas para poder hacer esta parte de ruteos de forma más óptima, ¿no? Y para la parte de investigación de mercado, igual para los que están más en la parte de ventas, tal vez. Bueno, todos estamos en la parte de ventas de alguna forma, pero em, igual a quién le estoy vendiendo qué tan recurrente, quién necesita qué, en qué lugar más específico, se le puede poner ya algo mucho más específico, ¿no? Yendo a la parte específica de que les mencionaba que cada perfil que hay dentro de la parte agrícola tiene necesidades particulares igual, entonces tiene otros flujos. ArcGIS igual se le llama un poco sistemas de sistemas, un sistema de sistemas porque puede abarcar todos estos flujos, ¿no? Y muchos de estos flujos igual se entrerelacionan entre ellos, ¿no? Y comparten información. Entonces, en la parte de los agricultores es súper importante la parte de delimitación de cultivos, ¿no? De los límites de cuál es su propiedad, la que tiene, la que está alquilando o a quién le están alquilando. Y bueno, un poco lo que es la parte de planificación de cultivos, muestreo de suelos, en qué lugares tengo que aplicar fertilizante específicamente. Para la parte de los agrónomos, igual hay que tal vez tenga requerimientos un poco más técnicos y específicos, zonas de manejo, evaluación de fertilidad que se puede hacer sobre los cultivos. Igual para la parte pecuaria, igual tal vez los agrónomos están un poco más concentrados a veces en la parte de las plantas, ¿no? Pero igual ven parte de ganadería, ¿no? Entonces se puede igual hacer, por ejemplo, mapeo de ciertas enfermedades que uno puede registrar, ver dónde se han estado causando, buscar una reducción o un aislamiento de ciertas cabezas de ganado que pueden estar dando problemas, ¿no? Para que no afecten a otras. En la parte de distribución, se tiene igual la parte que les decía, poder monitorear. Les voy a mostrar igual un poco más adelante la parte de la plataforma que tiene integrada esta parte de que la oficina puede estarse conectando directamente con la fuerza laboral que tenga en campo y tener esa conciencia igual de que se ha producido, dónde y quién la necesita, ¿no? La parte de seguros agrícolas, tenemos esa parte de evaluación de riesgos, ¿no? Históricos igual que es una parte importante.
Entonces, cómo se da todo esto que les estoy diciendo en la plataforma de ArcGIS? ¿Cómo funcionan estas plataformas? Em, Esta es una que me gusta mostrar, igual es más base y que muestra un poco cómo diferentes unidades se relacionan todos y comparten la misma información gracias a la nube, ¿no? Entonces existe una parte de sistemas de análisis que usualmente aquí están las aplicaciones de escritorio que son las más potentes, ¿no? Y acá tenemos ArcGIS Pro y acá yo puedo hacer todos los flujos que tienen requerimientos más técnicos, la parte de análisis de imágenes, eh, la parte de limitado de cultivos igual, análisis sobre eso con Big Data, correr modelos de inteligencia artificial sobre eso incluso. Y todo eso puedo yo compartirlo y estarlo viendo igual en tiempo real directamente con aplicaciones que pueden funcionar directamente sobre Internet, ¿no? Entonces hay aplicaciones de escritorio que son para funcionar en el portal o en portales que simplemente yo entro al navegador y veo una aplicación. Entonces puedo hacer flujos similares a los de ArcGIS Pro. Tal vez no son requerimientos tan específicos los que uno tiene a veces, es solo actualizar información o revisar información. Yo lo puedo hacer directamente desde la web, desde cualquier lugar con conexión a Internet, sin necesidad de instalar nada, ¿no? Solo con mi usuario y mi contraseña. Y se tienen igual las aplicaciones de campo para que cuando yo esté directamente en campo pueda tener toda la información que necesito ahí. Igual funcionan estas aplicaciones sin necesidad de conexión a Internet y se sincronizan todas directamente, ¿no? Entonces la idea es tener una base centralizada de datos, ¿no? Un sistema único de verdad, cosa que no se esté duplicando la información o que una parte de mi organización tenga un tipo de dato y luego lo manejen otro tipo de dato en otra área, ¿no? Entonces todo esto lleva un sistema de registro y ahora con ArcGIS Online se da esta parte que era antes la más complicada y técnica, la puede administrar directamente R y da la parte que es esta de acá, que es la que al final le interesa más al usuario final, ¿no? Yendo a la parte de los datos, bueno, principalmente en la parte de cultivos hay dos formas de colectar los datos. Hay una forma a través de la teledetección o a través de forma a distancia. Y otra forma que yo puedo colectar los datos directamente estando en campo, ¿no? Esto más que todo para la parte de producción, igual para otro tipo de flujos se puede traer datos igual de otros lados, pero bueno, yendo específicamente a la parte de cultivos, se tiene esta parte de imágenes y de toda la parte de teledetección, ¿no? Ahora, en esta parte igual es importante evaluar un poco la escala de sobre cuál es el tamaño de mi organización, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo ver si tal vez tengo parcelas o es una extensión más pequeña, me conviene más usar drones, ¿no? Antes no se tenía tanto esto y teníamos solo la parte de satélites o aviones y era más caro, ¿no? Y uno tenía que tener una extensión bastante grande para poder utilizar estas herramientas. Ahora se tienen las de dron, igual las de satélite han aumentado la resolución y son mucho mejores. Entonces les voy a mostrar directamente en la parte de imágenes, que este es un tema que me gusta a mí bastante de cómo funciona eh, en la parte de la teledetección a través de imágenes con índices. Entonces lo que vemos acá, por ejemplo, es el que se le llama el RGB, ¿no? Que es lo que vemos todas las personas, que es el rojo, verde y azul. Y en esta parte de cómo funciona, como vemos gracias a la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo veo algo de color azul, una botella, por ejemplo, la veo de color azul, es porque la luz está llegando y está de acuerdo a cómo está compuesto o el material del que está compuesto, está absorbiendo todos los demás colores menos el azul, ¿no? Entonces el azul rebota y yo lo veo de color azul. En el caso de cómo vemos nosotros, es una composición de estos tres, ¿no? Ahora, en realidad, la luz es transmisión de energía un poco a través de ondas electromagnéticas y hay diferentes frecuencias que tienen y se lo divide en diferentes tipos de bandas en base a eso, ¿no? Entonces, aparte de la luz que nosotros normalmente vemos, existe otras bandas que nosotros no logramos ver porque igual pueden darnos información, ¿no? En el caso de cultivos, los índices que más se utilizan son este de acá, que es el NDVI. Y también se utiliza este que es el NDVI, que es para monitoreo de estrés hídrico en las plantas. Igual se puede hacer para temperatura en suelo y hay algunos otros como están viendo acá, pero estos son los más usados.
¿Cómo funciona en este? Por ejemplo, el NDVI es un cálculo que se hace con el infrarrojo cercano, más el rojo. Entonces es un cálculo y al final me da un resultado de entre +1 y -1, que es como se evalúa un poco la salud del cultivo en base a la concentración de clorofila que tiene la planta y de nitrógeno, ¿no? Entonces igual es una parte importante de esto que yo tengo que saber un poco interpretar estas imágenes, porque por ejemplo, esto lo que me está mostrando es lo que les digo, esta concentración que existe de nitrógeno y clorofila, ¿no? Pero dependiendo la fecha o cuando yo tome estas imágenes o cuando esté pasando estos índices, por ejemplo, cuando está cerca de la cosecha, se deja secar la planta, ¿no? Entonces igual me va a mostrar tal vez ahí, me va a mostrar así en cafecito y no en verde. Entonces hay una parte de interpretación ahí que va de acuerdo al caso y de acuerdo al tipo de planta específico, ¿no? Pero tengo esa información a distancia sin tener que estar yendo yo ahí. Y existe igual esta parte, un poco dualidad de mientras más detalle necesito, puedo hacerlo directamente en campo y voy a tener mucho más detalle, pero igual es mucho más esfuerzo, ¿no? En la parte de teledetección tal vez no voy a alcanzar tanto detalle, pero no tengo que estar yendo ahí y los costos operativos bajan bastante, ¿no? Y el de estrés hídrico funciona de forma similar, solo que con una combinación diferente, ¿no? Hay un cálculo diferente. Aquí está el cálculo, que es esta banda menos esta banda dividida entre esta banda más esta banda. Entonces me gustaría mostrarles esta, es una aplicación que hay de R, por ejemplo, para que puedan ver un poco cómo se trabaja con esta combinación de bandas. Por ejemplo, tenemos, hay algunos que son de Sentinel y este es de Landsat. No siempre muestro este y por eso me está gustando bastante poder mostrarles ahora esta aplicación que es de Landsat. Entonces, de forma dinámica, acá puedo ver la última imagen que se tenga disponible y la que tenga menos cobertura de nubes, ¿no? Y la va a cargar. Uy, que la cargue un poco y voy a poder yo ver eso. Pero también tengo la parte de encontrar escenas específicas. Entonces, por ejemplo, lo que estamos viendo acá son diferentes meses: diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, cada uno de los meses, septiembre, octubre, noviembre. Y cada uno de esos son los días y los días en los que tengo las imágenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver uno de octubre. Me va a mostrar la imagen, pero yo igual puedo ver las combinaciones ya procesadas, ¿no? De estos índices. Por ejemplo, del NDVI. Y ya se procesa automáticamente, ¿no? Entonces, igual puedo hacer comparativas entre meses diferentes, por ejemplo, entre octubre que tenemos ahora y en la parte izquierda voy a poner de mayo, por ejemplo. Y con un poco de nubes, pero igual podemos hacer una comparativa ahí, ¿no? Igual puedo ver igual qué áreas específicas del cultivo tal vez están dando más problemas o no. Ahora, yendo más específicamente a un cultivo más en específico, tal vez, hay herramientas de análisis que tenemos igual. Yo puedo, por ejemplo, sacar índices temporales desde el 80 y... A ver, vamos a ver cuál es el último año. Tenemos imágenes desde el 82 hasta las actuales, ¿no? Que esta es de octubre, la última que estamos viendo. Y puedo ver un gráfico para todo lo que sería el mes de marzo en específico, no, de mayo, que es el que seleccioné, ¿no? Entonces, puedo hacer con... este es un índice temporal. Hay igual índices espectrales, que es más un poco la firma espectral que tienen de cómo reaccionan con la luz. Lo vamos a hacer con la parte temporal. Y hago clic en esta área, va a calcular un poco. Y hay que darle tiempo un poquito para que procese porque son imágenes desde el 82, ¿no? Entonces me va a dar bastante bien el detalle de cómo se comportó ese cultivo en ese mes desde el 82. Igual yo puedo revisar cómo ha ido creciendo la frontera agrícola y en qué lugares, ¿no? Que cargue. Y bueno, tenemos ahí el cálculo directamente, ¿no? Entonces se tiene desde el 82, ahí como se ve en la parte de abajo los años, y se ve esa calificación igual que les decía, entre el +1 y el -1, ¿no? Y bueno, también hay otros para tener la temperatura de la superficie del suelo, de la humedad, y sería eso con esa aplicación. Entonces, yendo un poco
a cuál es el escenario actual que tenemos. Em, con esto de la tecnología ha habido un boom, muchas de diferentes soluciones que han aparecido por todos lados. Y al final el agricultor realmente no sabe que sí, que no. Se inunda un poco, se satura de toda la tecnología que hay ahora, ¿no? Entonces lo ideal igual, o una de las ventajas que tiene ArcGIS es que ofrece una plataforma donde tiene todo integrado y centralizado en un solo lugar, ¿no? Entonces se tiene lo que se dice flujos de extremo a extremo desde la parte de colecta de datos, la parte del análisis, el procesamiento de esos datos y la parte de compartir esos datos y hacerlos llegar a quien tenga que llegar, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes flujos o el flujo que se sigue desde la planificación a la producción, la parte de operaciones y comercialización y todo integrado dentro de un solo lugar, ¿no? Que al final es hacia donde están yendo todas estas tecnologías. Igual les voy a mostrar un poco para cada una de estas áreas cuál es un poco la respuesta de Esri, ¿no? En la parte de planificación, muchos de los desafíos que se tiene es primero, la parte de la escala que les decía, ver la disponibilidad de datos que se tenga de acuerdo al productor más específicamente, ¿no? Entonces, ver esta parte de estimación de producción para poder medir bien cuánto se va a producir, porque igual mucho se produce o mucho se hace en base a préstamos igual, ¿no? Entonces, poder medir bien ese rendimiento que yo voy a tener a futuro para poder tener mejor esos números, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tenemos en la parte de planificación? Bueno, primero tengo una parte de previsiones climáticas por temporada, ver todas las capas. Yo puedo tener mis cultivos bien delineados y ver todas estas capas por encima de climatología, ¿no? Entonces yo puedo, si tengo los datos de diferentes estaciones, los puedo subir, pero igual ya hay disponibles a través de satélites, incluso ArcGIS da la capa de clima y yo puedo ver cómo va a incidir eso sobre mis cultivos, ¿no? En la parte de estudios de mercado igual se puede hacer diseño de territorios, igual puedo ver dónde se ha vendido más que, o puedo igual hacer el mapeo de qué produce cada persona en qué lugar y qué necesidades tiene, ¿no? Para ver dónde me conviene tal vez ir a ofrecer o producir algo. Y también tenemos algo para la parte de logística y transporte, toda esta parte que es de ruteo y de igual de dónde me conviene producir las cosas, ¿no? Para abastecer qué necesidades. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de la parte de evaluación de riesgos igual para ver si tal vez en el caso de algunos cultivos tener ese histórico de en qué lugares específicos de mi cultivo me ha dado más problemas. Entonces yo puedo empezar a analizar cuál es la resolución que tendría que darle para ese problema, o incluso si no me es rentable solucionarlo y empezar a producir en otro lado, ¿no? Entonces en el de casos, por ejemplo, tenemos un mapa acá. Uy, lo pondré a correr. Este es el ArcGIS Pro. Y tenemos una capa que es de incendios, ¿no? Entonces, esto es focos de calor que se han detectado en las últimas 48 horas, esto es de hoy día, y tenemos por encima una capa que es de diferentes propiedades agrícolas, ¿no? Entonces, esta capa de focos de calor se va actualizando en tiempo real, cada media hora o pocas horas se va actualizando. Y yo lo que puedo hacer es, con estas herramientas, puedo, por ejemplo, ver a cuáles serían los cultivos o las propiedades que están en riesgo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es buscar esa coincidencia por ejemplo, le voy a decir a 5 kilómetros. Uy, 5 kilómetros. Y que encuentre cuáles son las propiedades que están en riesgo, ¿no? Entonces esas son las que están más propensas. Y yo puedo tener un histórico igual de esto, ¿no? Si hay una recurrencia de incendios en algún lugar, ¿por qué en ese lugar en específico, ¿no? Para la parte de estimación de producción, algo que tenemos acá, o de rendimiento de cultivos, para sacar el cálculo de rendimiento de cultivos. Cada uno de los puntitos que se ven ahí son datos colectados por la máquina que cuando pasa hace la cosecha y ahora gracias a la agricultura de precisión tenemos esos datos de cuánto grano está extrayendo de esas áreas en específico, ¿no? Incluso se tienen los datos de humedad y lo voy a poner. Entonces el problema es que es datos que suelen ser muy pesados y cada uno de esos puntos al final no me dice nada si yo no lo proceso de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, veo uno de estos puntos y tiene los datos de cuánto grano se ha colectado en ese punto en específico, ¿no?
¿Qué hago yo por encima? Se hace una división, en este caso es de Panal, la teselización que se ha hecho sobre esa área, y yo puedo ver en qué lugares se ha colectado más y en qué lugares no, en qué lugares me han dado más problemas. Entonces después para la próxima siembra que yo haga igual puedo revisar tal vez un muestreo de suelos más específico de esa área, de ver si es eso, o ver tal vez con un mapa de elevación si esa área se está inundando, cómo solucionarlo, ¿no? Ahora, este igual se lo hizo para, este es un análisis de rendimiento de cultivos que igual está directamente en números, ¿no? Cada uno de esos puntos tiene un valor numérico por detrás y al final cada uno de esos polígonos que estamos viendo, cada uno de esos em, hexágonos, se me estaba yendo la palabra, al final es una sumatoria de todos los puntos que tiene dentro de esa área, ¿no? Para esa variable en específico. Para muestreo de suelos, igual puedo tomarlo como una variable diferente y ver en qué lugar tengo más concentración de qué compuestos, ¿no? En qué lugar hay más potasio, en qué lugar está faltando. Uy. Otro ejemplo que se tiene es algo que se hizo en Paraguay para optimizar el uso de la tierra en siembra de cultivos entre temporadas, ¿no? O sea, tener la conciencia de qué se está cultivando, en qué lugares y en qué fechas, sobre todo, cuando se lo ha cosechado o cuando no. em, Se pudo hacer, se pudo tener mejor conocimiento de qué lugares se podía hacer esta siembra de estos cultivos entre temporadas, ¿no? En este caso fue de la soya safriña. Yendo a la parte de producción y operaciones, tal vez esta es la parte que sí se utiliza más el SIG. Hay soluciones para las anteriores, para la parte de distribución que les voy a mostrar más adelante, o la parte de llegar al cliente. Pero igual en Bolivia un poco se está usando más esta parte de producción y operaciones, que es más monitorear directamente en tiempo real, que es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, primero se tiene, como siempre, una base de montar o tener la base de datos de qué es lo que tengo y dónde lo tengo, ¿no? Y sobre eso puedo pasarle todos los demás procesos para ver qué coincide con esa ubicación. Entonces, ¿qué se busca con estas herramientas? Reducir la pérdida de productividad por competencia con malezas, plagas de enfermedades, hacer la detección de esto, tener un registro de dónde se han detectado estas y hacer de forma más localizada, ¿no? Por ejemplo, se hace ahora con los drones lo de... uy, disculpen, me está faltando agüita. Se hace ahora con los drones la parte de ir específicamente a un área que está dando problemas y tal vez ya no necesito cubrir todo el campo como antes con pesticidas, sino solo a lugares más específicos, ¿no? Igual optimizo bastante el uso de insumos. Y bueno, aquí está justo la parte de aplicación eficiente de los insumos agrícolas. Entonces, ¿cómo lo hago? A través de las aplicaciones de campo que les mencionaba. Yo puedo ir a colectar estos datos directamente en campo, se hace lo de entrar, depende del tamaño del cultivo igual. Aquí veo si me conviene más utilizar las imágenes o en este caso las aplicaciones. Entonces yo entro y hago una revisión, ¿no? De qué cultivos tienen qué problemas en específico y voy anotando y hay estas aplicaciones que da ERRI que directamente me pueden estar colectando la información, la información de ubicación sin que siquiera yo tenga que estarla poniendo, ¿no? Yo al final lo que vería es un formulario en el que relleno lo que estoy observando. El agrónomo puede ir y decir, este tiene esta enfermedad o tiene esta plaga y lo va geolocalizando, ¿no? Y después lo puedo pasar a paneles de operaciones, como los que les voy a mostrar. Y bueno, también puedo hacer la parte remota, que puede ser procesamiento de imágenes con dron o igual las imágenes satelitales, ¿no? En casos, tenemos acá un panel de control que a mí me gusta bastante, que es para monitoreo de salud de cultivos y se lo hizo en base al índice que les mostraba, que es el NDVI, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá son parcelas, ¿no? Lo que tengo al costado ahí son parcelas específicas y puedo ver el tipo de cultivo que se tiene ahí, ¿no? Se puede ver la salud de cultivo y se ve igual los lugares que están dando más problema, pero también tengo en la parte de abajo todo el histórico. Puedo seleccionar igual yo específicamente a qué persona quiero ver, qué propiedades tiene o qué cultivos tiene. Veo entre lo que tiene, igual se filtra específicamente cuál es la identificación de cada una de esas parcelas.
y yo puedo tener todos los demás datos que me están dando los datos específicos para cada una de esas parcelas, ¿no? La calificación que he tenido a lo largo del año y cómo se ha comportado a lo largo del año. Eso era para el caso de imágenes. Para el caso de inspecciones directamente a pie, ¿no? Directamente en campo, para productores tal vez un poco más, si es más pequeño, aunque igual se puede, depende de la necesidad que tenga el agricultor, ¿no? Pero lo que se ve aquí es, se ha hecho un trazado en la parte de acá de la derecha, de por dónde se ha caminado, de por dónde se ha pasado, y cada uno de estos puntitos es los problemas que se han identificado, ¿no? Si se ha encontrado algún tipo de hongo, si se ha encontrado alguna plaga, alguna enfermedad. Y luego en la parte de acá puedo hacer un mapa de calor de cuáles son los lugares que están presentando más problemas, ¿no? Y puedo ir a revisar esa área en específico de qué es lo que ha pasado ahí y saber. Para cuando tengo esta información, después yo la puedo poner igual en un panel de control y darle más una medida, ¿no? Este, por ejemplo, es un panel de control que es para la parte específicamente de monitoreo de cultivos de revisión en campo, ¿no? Entonces yo igual puedo seleccionar quién ha sido el que ha hecho ese recorrido. Podría verificar una fecha incluso que tengo el filtro ahí y ver qué tipo de problemas he encontrado, ¿no? Yo puedo filtrar igual, bueno, el nivel de severidad que ha tenido igual, el tipo de cultivo que se ha visto más afectado. Y por ejemplo, quiero ver de una persona en específico el flujo que ha llevado y se va a filtrar igual en el mapa y ver solo las enfermedades que yo haya encontrado, ¿no? Y me va a mostrar solo los puntos que han sido de enfermedades, ¿no? Y tengo el registro ahí directamente de que si era un hongo, ¿no? O igual puedo hacerlo específicamente para una parcela y dentro de la parcela ver todas las observaciones que han habido cuando se ha pasado por ahí, ¿no? Igual la tabla de información que pueda tener por detrás es la que yo desee, es totalmente configurable esa parte. Igual se tienen herramientas que estés con inteligencia artificial se puede, o igual con procesos más convencionales, igual que se llevaban de procesamiento de imágenes. Por ejemplo, acá se tiene zonas que no han crecido, ¿no? Y se tiene la identificación de esas zonas en específico. Entonces, esto va un poco a lo que les decía de los drones. En el caso de, depende de la etapa de crecimiento en la que está el cultivo igual. Puedo ver si tengo que tratarlo o no, o si lo voy a tratar tal vez en la próxima campaña, ¿no? Igual ver la cantidad de hectáreas que se han afectado, directamente ya se lo pone en números de cuál es el área afectada y cuánto va a afectar eso a mi producción final, ¿no? También se tiene integrado algo que es súper bueno igual, que John Deere es uno de los líderes en esta parte, y más que todo en la parte más específica de toda la tecnología que ha desarrollado para obtener esta información. Y es uno de los principales actores que hay, ¿no? Entonces, igual John Deere es uno de los socios que tiene ERRI y uno de los problemas que tenía John Deere era que era bastante reservado con sus datos, ¿no? Y enchufarlo, conectarlo con otras plataformas era complicado, pero siendo partner de ERRI, John Deere tiene conexión con ERRI también. Y lo que se muestra acá un poco es cómo se ha pasado en la parte de recolección del cultivo igual y se tiene igual un mapa de rendimiento de producción, ¿no? Entonces, qué zonas han sido las que han producido más y qué zonas son las que no. Pasando a la parte de comercialización, tal vez sí no es un rubro que se está explotando mucho ahorita en Bolivia, pero igual hay soluciones y ya se está empezando un poco más a... Bueno, los productores están viendo ya la necesidad, ¿no? Como les decía, como son mucho más accesibles estas herramientas, están llamando más la atención ahora. En la parte de comercialización, muchos de los problemas son estos, definir de una estructura eficiente de, para ventas, que yo puedo hacerlo igual un poco como les decía al principio, la segmentación de clientes, ver quién necesita qué,
segmentar bien, saber a quién estoy dirigiendo esa producción, si va a ser para el mercado interno, externo, igual si se lo estoy vendiendo a alguien que luego lo va a exportar. Y bueno, la parte de mitigación de riesgos en operaciones financieras, igual respaldada por toda la data que puedo generar con las herramientas que les mostraba anteriormente, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas tengo para hacer esto? Puedo hacer definiciones de territorios de ventas. En ArcGIS tenemos herramientas que en base a diferentes variables yo puedo hacer un equilibrio y definición de territorios administrativos, ¿no? Que son más de la parte comercial. En base a los datos de a quién le he vendido qué y cuánto, puedo ver un poco dónde tengo más demanda y tener el histórico igual de cómo se ha comportado ese histórico de ventas, ¿no? Igual yo lo puedo alimentar y ahora con inteligencia artificial igual se puede hacer predicciones a futuro. Algo igual bueno que tiene toda la plataforma es que está bastante abierta a integraciones y como les comentaba, a donde se está yendo es a que todo funcione en Internet, que es una de esas, pero la parte de integración de sistemas, que es una parte bastante importante de poder llevar datos de un sistema al otro y no estar yo teniendo que ir a un sistema específico y luego no poder tener esa información en el otro sistema, ¿no? Y bueno, en la parte de marketing y divulgación se tiene igual, puedo yo hacer tipo páginas web o formularios estos de colecta de datos o incluso para hacer pedidos directamente o para mostrar a las personas interesadas qué es lo que tengo, ¿no? Y bueno, aquí tengo un ejemplo un poco más cortito que es un story map, que este es tipo página web que les decía. Y bueno, este es de de una venta que se hizo más un poco a puertas abiertas, pero igual yo puedo poner aquí mis productos en tipo una página web que la puedo poner de forma pública, ¿no? Y mostrar qué es lo que tengo, en qué cantidades, cómo se ha producido, un poco contar mi historia para llegar, igual depende del tipo de cliente que quiero llegar, pero me da esa comunicación a través de Internet directamente con los usuarios, ¿no? Incluso para la parte de colecta de datos se tiene herramientas para colecta de datos global, que yo puedo hacer estos formularios, además ponerlos en una de estas páginas de forma pública y colectar información. Y bueno, para la parte, volviendo igual a esta parte del ciclo que les estaba mostrando integrado, se tienen estas diferentes soluciones que les decía, ¿no? Una gestión de bases, estos datos, los datos que usualmente tiene una empresa o que todos tienen, georreferenciarlos, darles un sentido espacial y ver cuál es la relación que tiene con todo lo que está pasando, ¿no? Ver cómo ese lugar en específico lo está, qué ventajas le da, qué condicionantes le da. Em, Tenemos la parte de mapeo y censuramiento remoto, las aplicaciones de campo para la conexión más directa en campo y todo integrado, ¿no? Y bueno, la parte de ciencia de datos y el análisis espacial, ¿no? Con todas las herramientas que tiene ArcGIS. Y bueno, como cierre, igual a meta de a lo que se está yendo y lo que ya se tiene es la parte de integración, que es una parte súper importante que hace patalear a muchos productores, la verdad, no poder comunicar sus datos de forma eficiente entre diferentes y tantas soluciones que hay actualmente en el mercado. Bueno, con Airstream lo tenemos en la parte de es fácil de implementar, se ha buscado que sean mucho más, o se está buscando como toda la parte de la tecnología, no solo de Airstream, que sean mucho más amigables con el usuario final, ¿no? Que sean mucho más intuitivas y que ya vengan muchas cosas prehechas o plantillas prehechas para que el usuario no tenga que ser súper técnico para usar estas cosas, ¿no? Y bueno, una gestión fácil de los datos, que sea más fácil de administrar, ¿no? Y eso sería todo. Dejarles como último que los signos nos ayuden a entender más que todo para poder ser más productivos, ¿no? Para ser más eficientes, para ser mejores. Y muchas gracias por su atención. Gracias, Josué. Eh, Buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados eh, y por celebrar juntos así el G6, ¿no? En esta sesión, en esta ocasión, fue enfocada en agricultura, pero sabemos que no es el único rubro en el que podemos utilizar o aplicar los sistemas de información geográfica. Pueden hacer preguntas, igual estoy viendo algunas preguntas en el chat que les voy a ir contestando. Activo mi cámara igual para que puedan verme. Em, bueno, tengo una que es acá de Reinaldo
y me pregunta, buenas tardes, una consulta, si tengo una imagen Landsat y una imagen tomada por dron, cuál de las dos es mejor para hacer NDVI? Independientemente de si es de dron o si es de satélite, tienen que ser multiespectrales, ¿no? Tienen que tener las otras bandas. Hay imágenes que tienen solo el RGB y el infrarrojo, tal vez, y muchos de estos índices requieren las otras bandas, ¿no? Landsat y Sentinel, por ejemplo, cuentan con eso. En el caso del dron, tiene que ser un dron que tenga la cámara multiespectral para que pueda detectar estas otras bandas. Y claro, hay dos ventajas, ¿no? En el caso del satélite tengo una extensión mucho más grande, pero no tanto detalle, ¿no? En el caso del dron va a ser más difícil que cubra áreas muy grandes, pero voy a tener mucho más detalle, ¿no? O sea, mucho mejor resolución. Entonces depende de la necesidad, qué tan grande es mi cultivo, qué tan chiquito, depende, puede ser una u otra, puede ser las dos, pero tienen que tener el dato de las bandas. Lo de los hexágonos que se refieren al sistema H3, puede ser cualquiera, puede ser el H3 igual, aunque puede ser cualquier tipo de TSLA. Reinaldo nos pregunta igual, ¿cuál sería la aplicación para hacer levantamiento de datos en campo? Se tiene principalmente dos aplicaciones, una que se llama Field Maps, que yo el mapa que tengo, cualquier tipo de mapa que lo haya hecho yo en escritorio, lo puedo ver directamente en mi celular y puedo conectar más puntos, polígonos o lo que necesite ahí. Igual se tienen los formularios Survey 123 que me pueden ayudar igual en esa parte de colectar datos en campo y los dos pueden funcionar sin internet. Bien. Sí, ya no hay otra consulta. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes para que se enteren sobre otros webinars que también vamos a tener. Si tienen alguna idea de qué otro tema quisieran que toquemos, también lo pueden sugerir. Y si no hay nadie más que se anime, le doy la palabra a Carlita para que nos dirija en el cierre. Gracias, Selva. Agradecemos a todos su participación en este evento especial del GIS Day, un espacio dedicado a celebrar la tecnología que transforma nuestro entendimiento del mundo. A lo largo de este webinar hemos explorado cómo los sistemas de información geográfica no solo nos permiten analizar datos y mapas, sino también tomar decisiones informadas que impactan positivamente a nuestra vida diaria. El GIS no es solo una herramienta tecnológica, es un puente hacia un futuro más sostenible y equitativo. Nos recuerda que cada punto en el mapa cuenta una historia y juntos podemos usarlos para marcar una diferencia. Esperamos que este evento haya inspirado nuevas ideas y reafirmado la importancia de los GIS en nuestro trabajo y en la sociedad. Los invitamos a seguir explorando, aprendiendo y compartiendo el poder de los datos geoespaciales. Una vez más, gracias por ser parte de esta celebración global y nos vemos en futuras oportunidades para continuar construyendo un mundo más conectado y consciente. Feliz GIS Day y hasta un próximo evento. Gracias. Una consulta les puedo hacer, que surgió en la mañana también y dijeron que le iban a responder ahora. ¿Esta licencia de $100 aplica para extensiones como geostadística análisis o el tema de, sí, geostadística análisis? Sí, la licencia personal sí cuenta con algunas extensiones, específicamente el análisis geoestadístico sí está incluido y también consta con otras extensiones como análisis 3D, análisis espacial, entre otros. Ok, genial, gracias. Y buen resto de jornada. Hasta luego, muy amables. Estaba muy buena. Gracias a Las ustedes. dos Hasta un presentaciones. Un próximo. abrazo. Hasta luego. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen resto del día. Y muy feliz GIS Day. Nos vemos en la próxima. Un gusto, hasta luego. Bye.